Buenos días, tardes o noches. Soy su compañera Nancy Betsy Blanco León de la Universidad Autónoma de Baja California. Yo les voy a les voy a mostrar mi infografía sobre las 10 reglas de ortografía y gramaticales. Como número 1 tenemos la acentuación, ya que en castellano todas las palabras tienen acento. Es para darle mayor intensidad, tono o fuerza que recae sobre una sílaba en cada palabra. También depende mucho el lugar que ocupa en la sílaba la palabra para que éstas se clasifiquen agudas, graves, esdrújulas y dependiendo de la terminación también puede llegar a ser sobresdrújula. Luego tenemos los vocablos que son muy utilizados sobre sí, no y sino. La palabra sino se escribe como una sola terminación cuando cumple las siguientes funciones. En sustantivo, que significa destino. Conjunción adversativa equivale a tan solo para distinguirlos. Podemos nosotros, cuando queremos utilizarlos, podemos usar una palabra sí o no. Y así va a tener más sentido nuestras oraciones al hablar. También siento que un punto que es muy importante, que a las personas se les dificulta, es el uso de la B y el uso de la V. Entonces, yo puse los verbos, aquí en el libro pudimos ver que los verbos con raíz en vir, todos los van a terminar con B. Recibir, concebir, prohibir, a excepción de hervir, servir y vivir. Son los únicos 3. También vemos el pretérito imperfecto, el cual también terminan con el iban, ¿verdad? Con la B. Después de la M también vemos como, por ejemplo, embotado, ambulancia, son palabras que llevan la B en vez de la V. Y también vemos que esas combinaciones indican dualidad, duplicidad, por ejemplo, bizcocho, bicicleta. O es preferible que se usen palabras relacionadas a la vida o biología porque también se suele utilizar más la B, biografía, simbiosis, terminaciones de bundo, bunda, que indican cualidad o tendencia, ¿verdad? Vemos que entonces es más común para esos utilizar la letra B. Para la V vemos que después de la N siempre se usa la letra V, lo que lleva luego de la consonante nasal, por ejemplo, invierno, adverso y prefijos, por ejemplo, en lugar de o instituto es vicepresidente, vizconde, son cuando solemos utilizar más la letra V. También después del grupo OL, todas las palabras que contienen OL seguido después de la letra V, por ejemplo, polvo, solvente, y así es como nosotros podemos relacionarnos más para saber cómo poder utilizarlas de la forma correcta. Otro que me gustaría señalar es el punto, ya que muchas veces se utiliza, pero no de la forma que es correcta. Y vemos que se utiliza para señalar la pausa sintáctica, que es la orientación que para ver la entonación que debe ser descendente en la última palabra pronunciada. Se emplea al final de la oración para indicar que lo que le precede tiene sentido completo. Y por ejemplo, se puede utilizar la mayúscula, se pone el punto y luego la mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el punto final, el punto seguido, punto y aparte. Y el punto final es para marcar el fin de la oración. El punto seguido es para separar una oración. Y el punto y aparte es para separar los párrafos. También tenemos para hacer abreviaturas que se coloca después de la última. Por ejemplo, tenemos doctor, que se abrevia DR, ¿verdad? También vemos que yo opino que los puntos y otros signos de puntuación son algo que muchas de las veces tendemos a confundir. Por ejemplo,
Cuando el punto coincide con cierre de paréntesis, comillas, estos signos se escriben delante del punto. Si se abrieron después de iniciada la oración, se utilizan los puntos que concluye. Por ejemplo, el ministro respondió: de este tema se está ocupando el señor presidente. Ahí vemos cómo se utilizan las comillas y luego el punto. Luego de responder utilizamos la coma, ¿verdad? Entonces se escriben paréntesis, comillas y todo tiene un orden para que sea de la forma correcta, ¿verdad? También podemos utilizar el uso de la coma, que es para señalar breves pausas en el interior de una oración, y la entonación puede ser descendiente o ascendiente, según la necesidad del hablante o del orador. Se emplea para separar los miembros de una enumeración, vocablos o frases, salvo los que están en procedimientos por alguna de las conjugaciones, ¿verdad? Entonces vemos que sirve para diferentes cosas, pero la mayoría de las veces es para dar pausas. También tenemos las reglas para el uso de las mayúsculas, que son las que se escriben al inicio de un escrito y después de un punto o puntos suspensivos, y al comenzar una cita después de 2 puntos. Tenemos que después de los signos de exclamación o interrogación, si no se sigue una coma, se usan mayúsculas para nombres propios, para instituciones, geografías, símbolos. Entonces vemos la importancia de utilizar las letras mayúsculas cuando se debe de usar. También para las abreviaturas, son formas de simplificar palabras o grupos de palabras en el lenguaje escrito, y se dividen en 4 tipos principales: abreviaturas, símbolos, siglas y acrónimos. También algo que, para terminar, a mí se me hace muy importante es el uso de los verbos, ya que estos expresan acciones, estados o procesos, y detonando de dinamismo a las oraciones. Entonces es importante el movimiento verbal, que tenga una estructura para las acciones dentro de tiempo, el modo y la persona en la que se conjugan, lo cual define la dinámica de la comunicación del lenguaje. Entonces, para mí, estos son los puntos más interesantes a rescatar, o con lo que siento yo que la mayoría de las veces tenemos confusión. Muchas gracias por su atención.